Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 26 de julio de 2025. Hoy vamos a explorar un estudio bíblico que, da que pensar. Se titula La cruz es el mayor símbolo satánico y criminal de toda la historia. A ver, lo normal, lo que casi todo el mundo cree, es que la cruz es un símbolo cristiano, ¿verdad? Claro, es la idea generalizada. Pues este análisis, basado en el trabajo de Tito Martínez, dice todo lo contrario. Afirma que creer eso, que la cruz es cristiana, es un engaño. Un engaño de Satanás, el cual, engaña al mundo entero. Exacto. Según el texto bíblico, en Apocalipsis 12:9 se lee: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Y partiendo de ahí, el estudio de Martínez sostiene que la cruz es, de hecho, el símbolo más satánico y criminal de la historia, que se usaba mucho antes del cristianismo. Antes. Mucho antes, sí. Y que luego fue adoptado por lo que él llama falsas iglesias para cometer atrocidades. Entremos un poco más en eso. El argumento central de Tito Martínez es que Jesús no murió en una cruz como la que imaginamos, con 2 palos. Eso es. Sino en un madero vertical, un poste, vamos. Señala que los apóstoles y los cristianos de los primeros siglos, pues que jamás usaron cruces. Correcto. Según la investigación presentada por Martínez, la cruz era un símbolo satánico pagano. Se usaba en sacrificios rituales muchísimo antes de Cristo. Vaya. Y entró en el cristianismo, o lo que se llamó así, a través de la Iglesia Católica Romana allá por el siglo IV, más o menos. Y bajo ese emblema, pues, se cometieron guerras, asesinatos masivos. Por eso insiste, la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia que han utilizado millones de falsos cristianos para asesinar a millones de personas. Es fuerte la afirmación. Martínez insiste en que quienes usan cruces pues demuestran ser hijos de esa iglesia falsa, la que él llama la madre de las rameras. Hay que decir también, y él lo aclara, que aunque coincide con los testigos de Jehová en que Jesús murió en un madero, su postura teológica general es diferente. Sí, es una puntualización importante que hace el propio autor. Describe la muerte de Jesús en un solo madero vertical. Y claro, surge la pregunta del letrero, ¿no? Claro, el INRI, o la inscripción que mencionan los evangelios. Exacto. Según el texto bíblico, en Mateo 27:37 dice: «Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos». ¿Y cómo encaja eso en un solo poste? Pues Martínez argumenta que es perfectamente posible, que no hace falta un travesaño horizontal. El letrero se pudo colocar encima del madero, sobre la cabeza, sin más. Entiendo. Entonces, si esto es así, ¿de dónde viene toda la idea de la cruz? ¿Y la palabra crucifixión? ¿De dónde sale? Pues aquí Tito Martínez apunta a una falsa traducción. Dice que las palabras griegas originales del Nuevo Testamento fueron mal traducidas y que fue algo hecho por la Iglesia Católica Romana. Mal traducidas a propósito. Según él, sí, de forma intencionada. Argumenta que las palabras originales no significaban cruz ni crucificar en el sentido de 2 maderos cruzados. ¿Y qué significaban entonces, según su estudio? Sostiene que la palabra griega, estauros, se refería principalmente a un poste, una estaca vertical, y el verbo estauroo, pues a la acción de empalar o fijar en ese poste. O sea que la traducción que conocemos fue, según Martínez, una forma deliberada de introducir este símbolo pagano, satánico y criminal en el llamado cristianismo. Por eso repite tanto que la cruz es el mayor símbolo satánico y criminal de toda la historia. Pues la verdad es que es un análisis impactante el de Tito Martínez. Le da una vuelta completa a un símbolo que vemos por todas partes. Desde luego. El símbolo de la cruz es, de hecho, de origen pagano. Pagano. Sí, y que pasó a la Iglesia Católica Romana allá por el siglo IV. Argumenta además que bajo este emblema se cometieron, muchas atrocidades. Madre mía. Aunque la cruz se volvió el emblema cristiano principal, su origen no sería ese. Insiste en que es el mayor símbolo satánico de toda la historia.
esa es una afirmación muy, muy fuerte. Y que fue utilizado por quienes él llama falsos cristianos para cometer crímenes terribles. Entiendo. Y aquí es donde el argumento se pone interesante, ¿no? Porque Tito Martínez afirma que Jesús no murió en una cruz, Exacto. sino en un solo madero vertical. Un poste, vamos. Eso es, un poste. Y ojo, él mismo se desmarca de otras interpretaciones parecidas, como las de los testigos de Jehová. Dice que coincidir en esto no valida otras doctrinas de ellos. Vale. ¿Y cómo sostiene eso del madero único? Pues para apoyar esta idea, el análisis se centra mucho en un pasaje bíblico concreto, el que habla de la inscripción que pusieron durante la ejecución. Así, se cita directa y literalmente del texto bíblico de Mateo 27:37. Dice así: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Sobre su cabeza. Exacto. La interpretación que se hace de este sobre su cabeza es que es una evidencia clave ¿Evidencia de qué? de que la inscripción podía colocarse justo encima de la cabeza si estaba en un único poste vertical. Esto contradice la idea de que solo es posible en una cruz, donde el título normalmente iría arriba, pero sobre el travesaño horizontal. Claro. Tiene sentido esa lógica espacial, digamos. Entonces, si según este estudio no hubo cruz física, ¿de dónde viene el símbolo? Apunta a la traducción, ¿verdad? Justo ahí. Argumenta que las palabras crucificado o cruz que leemos en muchas Biblias en español son en realidad una falsa traducción. Una falsa traducción. Vaya. Sí. Promovida, según él, por la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. ¿Y con qué objetivo? Pues el propósito, según expone Martínez, era introducir y, de alguna manera, legitimar ese símbolo que él considera totalmente ajeno al cristianismo original. Ajeno y... Y lo califica de pagano, satánico y criminal. Y aquí vuelve a insistir en su idea más radical, que la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia. Repite esa idea con fuerza. Sí, asociándolo a crímenes y persecuciones cometidos a lo largo de la historia por supuestos cristianos bajo ese emblema. Vuelve a decir que es el mayor símbolo satánico de toda la historia, usado por millones de falsos cristianos para asesinar a millones de personas. Sí. Una perspectiva demoledora sobre un símbolo central. ¿Y qué dice de las palabras originales en griego? Las que se tradujeron como cruz. Pues señala dos palabras griegas clave, estauros y shulon. Estauros y shulon. Eso es. Y afirma que ninguna de las dos significaba originalmente cruz con dos travesaños. Entonces, ¿qué significaban? Simplemente madero o poste vertical. Menciona de pasada que hay eruditos, como un tal W. E. Bin, que respaldan esta interpretación del griego. Entendido. A ver, entonces, para recapitular un poco el análisis de Tito Martínez que hemos visto. Primero, la cruz como símbolo cristiano sería una adopción tardía, del siglo IV. Sí. De origen pagano y, según él, satánico. Segundo, La muerte de Jesús habría sido en un solo madero vertical. basándose en la lectura de ese pasaje de Mateo. El de Mateo 27:37 sobre su cabeza. Y tercero, Todo esto vendría de una falsa traducción de las palabras griegas estauros y sulón. exacto. Y sin olvidar la insistencia en que es el mayor símbolo satánico de toda la historia. ¿Queda claro? Lo que es fascinante aquí, yo creo, es ver cómo una reevaluación de la traducción de unas pocas palabras clave puede llevar a cuestionar símbolos que están tan arraigados, ¿no? Desde luego. El texto se enfoca mucho en stauros, que bueno, normalmente traducimos como cruz. Pero, ¿qué dice este análisis sobre qué significaba originalmente? Pues mira, según la definición de W. Brinet, tal como la recoge el material que estamos viendo, stauros significa, en primer lugar, un palo o estaca derecha. Una estaca derecha. Sí, y es importante esto. Según el texto, Vine distingue esto muy claramente de la imagen que vino después, la eclesiástica de una cruz con dos maderos. Ajá. Y aquí es donde la cosa, según este material, se pone interesante de verdad. Ujú. Porque la implicación directa, si seguimos esa línea, sería que Jesús no murió en la típica cruz de dos vigas, Quiero, sino en un solo poste, vertical. en un madero. Sí, el texto insiste en que esta posibilidad, pues, a menudo como que se ignora o se pasa por alto. O sea que la imagen de la cruz con dos brazos, según esta lectura, no saldría ni de la palabra stauros ni del evento en sí. Correcto, el material insiste en eso. Entonces, a ver, si el símbolo que conocemos todos, el de las dos vigas cruzadas, no viene directamente del evento bíblico, según este análisis, ¿de dónde sale? Buena pregunta. Porque el material propone un origen.
Bueno, mucho más antiguo y distinto. Efectivamente. El texto afirma de forma bastante rotunda que el símbolo de la cruz se originó en la antigua Caldea, o sea, en Babilonia. En Babilonia. Sí, argumenta que se usaba como símbolo en el culto a Tamuz. El texto identifica a Tamuz como un falso dios, o Baal. Vaya. Y va más allá. El material lo describe como el principal símbolo sagrado de lo que llama literalmente la antigua religión satánica de Babilonia. Uf, palabras fuertes. El material da incluso detalles visuales, ¿no? Algo de sacerdotes babilónicos. Eso es, menciona a sacerdotes babilónicos llevando la cruz. Y un detalle que, llama la atención, ese símbolo crucífero era también llevado en forma de collar colgando al cuello. Como hoy en día. Exacto. Y también dibujado en las vestimentas sacerdotales. Son imágenes potentes, sí. La verdad es que sí. Y lo fascinante aquí, siguiendo el hilo del material, es la conexión que traza a lo largo del tiempo, claro. ¿Qué conexión? Pues argumenta que este culto y sus símbolos se fueron extendiendo geográficamente y, lo que es crucial para esta perspectiva, se acabaron integrando en lo que el texto llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Otra figura simbólica fuerte. Y el texto dice a quién se refiere con eso. Identifica a esa figura. Sí, sí. El material la identifica directamente como la Iglesia Católica Romana. Y sostiene que la veneración católica de la cruz, ya sabes, llevarla colgada, usarla en la ropa de los sacerdotes, pues que todo eso es, según esta interpretación, una continuación directa de aquellas antiguas prácticas paganas que el texto sitúa en Babilonia. Resumiendo un poco lo que hemos explorado basándonos en este material concreto. Sí. Se presenta un argumento que dice: 1. Stauros originalmente significaba palo o estaca vertical. Eso es. 2. El símbolo de la cruz de 2 brazos tendría raíces paganas en Babilonia, asociado a Tamuz o Baal. Ajá. Y 3. Este símbolo fue, digamos, adoptado posteriormente por la Iglesia Católica, a la que el texto ve como heredera de esas prácticas babilónicas. Exacto. Esa es la línea argumental que presenta el material. Expone una visión muy definida, muy contundente, sobre el origen del símbolo. Claro. Y esto, pues como es natural, nos deja con una pregunta importante para la reflexión, ¿no? A ver. Si alguien aceptara esta interpretación sobre el origen pagano y, usando de nuevo la terminología del propio texto satánico del símbolo, ¿qué implicaciones tendría eso? ¿Para qué? Pues para cómo entendemos y usamos hoy en día una de las imágenes religiosas más extendidas del mundo. La Iglesia Católica se la llama Babilonia la Grande y aquí cita Apocalipsis 17:5, precisamente por ser, según él, heredera de esa religión babilónica antigua. Una religión que el texto califica directamente de satánica, así de claro. Y argumenta que, desde esta perspectiva, el culto a la cruz no sería a Cristo, sino a Tamuz o Baal, figuras que identifica con Satanás. O sea, una reinterpretación radical del símbolo. Totalmente. Llega a decir que la idea de que Jesús murió en una cruz es, y cito, uno de los mayores engaños de Satanás. Algo que, millones de personas creen. Y aquí el texto de Tito Martínez lanza una afirmación potentísima que creo que hay que citar tal cual la escribe. Sí, es muy contundente. Dice que la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia que han utilizado millones de falsos cristianos para asesinar a millones de personas. Tremendo. Es una declaración, desde luego, que marca todo el análisis que hace después. Fuerte, ¿sí? Bueno, siguiendo esa línea argumental, el texto nos lleva de Babilonia a Egipto. Menciona la cruz anzada, el Anj. ¿Qué dice sobre ella? El Anj no era un símbolo más, sino el objeto religioso principal en Egipto. Y simbolizaba la inmortalidad del alma. Y esa creencia La describe como diabólica y antibíblica, es decir, vincula el símbolo egipcio a una creencia que considera contraria a la Biblia. Entiendo. ¿Y cómo establece el puente entre ese símbolo egipcio y el cristianismo que estaban haciendo? A ver, Tito Martínez se apoya en datos que él atribuye a la Wikipedia, y habla de los cristianos coptos en Egipto allá por el siglo II. Ajá. Sostiene que se dio un sincretismo, o sea, una mezcla, ¿no? Que estos cristianos adoptaron el Anj egipcio y lo empezaron a usar como si fuera una forma de cruz cristiana. Una fusión de símbolos, entonces. Eso argumenta. Menciona incluso un relieve del siglo III donde se ve a un sacerdote copto con las 2 cruces, la ansada y la cristiana, como prueba de que eran, para el autor, el mismo símbolo idolátrico pagano. Vale. Y luego introduce a W.E.B. Zine, un erudito bíblico, para reforzar qué punto exactamente. Pues utiliza Vine para fechar un momento clave, mediados del siglo III.
Según esta lectura del texto de Martínez, citando a Vine, fue entonces cuando ciertas iglesias, Iglesias que el texto considera ya desviadas, ¿no? exacto, que ya se habían apartado, dice, de doctrinas originales, pues estas iglesias habrían empezado a admitir a paganos sin que renunciaran a sus símbolos, como la cruz tau, la T, ¿Con qué objetivo? para aumentar el número de fieles según el texto. Y se adoptó esa tau, se argumenta, como símbolo del estauros donde murió Jesús. Pero aquí viene el giro lingüístico del argumento de Martínez, me parece, porque insiste en que estauros no es cruz. Justo ahí está el meollo de su argumento léxico. Para Tito Martínez, la palabra griega stauros del Nuevo Testamento significa, simple y llanamente, un madero, un poste, una estaca vertical, Sin travesaño. sin ningún travesaño. Él interpreta que Jesús murió clavado en un único madero vertical. Y claro, es aquí donde vuelve a lanzar su conclusión más dura. La que ya mencionamos. Sí, que la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia, que han utilizado millones de falsos cristianos para asesinar a millones de personas. Lo repite para enfatizar esa idea del madero único frente a la cruz. Y para dar más fuerza a esa idea del madero único, recurre a otra palabra griega, ¿no es así? ¿Correcto? Para, digamos, blindar su interpretación de stauros, introduce shulon, otra palabra griega que también se usa en la Biblia para el objeto de la ejecución. ¿Y qué significa shulon según el análisis que presenta? Pues, apoyándose en herramientas como la concordancia Strong, afirma que shulon significa, sin lugar a dudas, madero, leño, estaca, incluso árbol, pero nunca una cruz de dos piezas. O sea, usa la lexicografía griega como argumento principal contra la imagen tradicional. Esa es la base que expone para rechazar la crucifixión tal y como se representa habitualmente. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva que nos ofrece Tito Martínez en este documento. La cruz que conocemos no sería cristiana en su origen, No, sería una importación pagana. Babilonia, Egipto. y su entrada en el cristianismo se debería a ese sincretismo y a lo que el texto llama apostasía, un alejamiento de la fe primitiva. Exactamente. Y todo sustentado en esa interpretación de que stauros y shulon significan madero simple, no cruz. Y culminando siempre en esa afirmación tan fuerte. Sí, la repite como conclusión central, que es el mayor símbolo satánico de toda la historia, vinculado por el autor a la violencia ejercida por falsos cristianos. Una visión, bueno, hay que decirlo, muy radical la que presenta Tito Martínez aquí. Desde luego. Vamos a analizar las pruebas que presenta sobre stauros y sulón, las palabras griegas, y también esa conexión que él ve con el paganismo y cómo dice que se adoptó el símbolo. La idea es entender bien su punto de vista, ¿no? El que detalla en sus materiales. Vale, pues el punto de partida de Tito Martínez es lingüístico, por lo que veo. Dice que stauros y sulón, que normalmente traducimos como cruz, pues que originalmente no significaban eso. Se basa en la concordancia de Strong. A ver, para Shulón, la G3586, la definición que da a Martínez, y la leo literal, es xulón, madera como combustible o material, por implica vara, garrote o árbol u otro harto o sustancia de madera. Madera, madero, árbol, cepo, palo. Palo, madero, no cruz. Claro, por eso la conclusión de Tito Martínez es, bueno, muy directa. Dice que traducir eso como cruz es una falsificación. Así lo llama. Una falsificación, dice, del sistema iglesiero apóstata, el SIA, como él lo llama, para meter un símbolo pagano. Uf, es una afirmación muy seria. De hecho, va más allá, ¿verdad? Tito Martínez llega a decir que la cruz es un símbolo satánico. Sí, sí. Y apunta mucho al catolicismo romano, a su presencia allí, y habla de prácticas de veneración que él considera idolatría. Correcto. Y para apoyar esa idea de idolatría, pues conecta con advertencias de la Biblia. Por ejemplo, cita Juan 4, versículos 23 y 24. Dice así: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Adorar en espíritu y verdad, no a símbolos. Exacto. Y también menciona Apocalipsis 21:8 sobre qué les pasa a los idólatras. Leo textualmente: «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Vale, entonces, si según él las palabras no significaban cruz y además lo ve como idolatría, ¿qué hace con los textos bíblicos que sí parecen hablar de, bueno,
del instrumento donde murió Jesús? Pues ahí usa una analogía del Antiguo Testamento. Se basa en un análisis que él dice haber encontrado en Taringa, sobre Números 21. Ajá. El pasaje es Números 21, versículos 8 y 9. Dice, literalmente, «Y el Eterno dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía». Sobre un asta, un poste. Eso es. El argumento de Martínez es, la serpiente estaba en un asta, un poste vertical, no en una cruz. Y de ahí, claro, salta a Jesús. Directamente. Cita Juan 3, versículos 14 y 15 que dicen, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna». Y aquí Martínez es, tajante. Dice que esto no tiene margen de error. Si la serpiente no estaba en una cruz, Jesús tampoco. Entendido. Argumento lingüístico y bíblico según la lectura de Martínez. ¿Y la parte histórica? ¿Cómo explica él que la cruz se haya vuelto el símbolo cristiano por antonomasia? Ahí señala directamente a Constantino, al emperador. Lo describe como un adorador del sol, pagano, incluso después de que supuestamente se convirtiera allá por el 312 después de Cristo. Y cita un historiador, Johannes Hefeken. Según indica Martínez, Hefeken dijo que las monedas de Constantino, las de después del 314, llevaban una cruz, pero una cruz de brazos iguales, como símbolo del dios Sol. O sea que para Martínez, esa no era una cruz cristiana. Era la cruz solar, un símbolo pagano de Babilonia que adoptó Roma. Y aquí es donde vuelve a insistir con su idea más fuerte, que la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia, utilizado por falsos cristianos para asesinar a millones. Sí, esa es la conexión histórica que él traza y luego, detalla cómo ese símbolo, según él, está por todas partes, en las prácticas católicas, en las iglesias, los altares, la ropa de los sacerdotes, hasta en la forma de las iglesias, en las casas. Y en rituales concretos, ¿no? Como el bautismo, cuando dicen «reciba el sello de la cruz». La confirmación, el miércoles de ceniza. Eso es. Y la señal de la cruz. Menciona que un sacerdote la hace 16 veces en la misa y que se hacen 30 bendiciones al altar con la cruz. Algo así. Y aunque dice que los protestantes normalmente no hacen la señal con la mano, ni la adoran directamente, Martínez sí que nota que la usan como emblema. Claro. En las torres de las iglesias, en los púlpitos. Y eso, para él, refuerza su conclusión. Justo. Vuelve a decir que la cruz es el principal símbolo satánico, el que han usado históricamente quienes él llama falsos cristianos para, justificar barbaridades. Pues su argumento se basa en varias patas, ¿no? Primero, la etimología, que Stauros y Sulon no significaban cruz. Segundo, la Biblia, la serpiente en el asta, que él interpreta como un poste. Tercero, la historia, la adopción por Constantino ligada al culto solar pagano. Y cuarto, la denuncia final, que la cruz es idolatría y un símbolo satánico. Cita a un investigador encontrado en Internet, en taringa.net, y que lanza una pregunta bastante directa. Sí, una pregunta incómoda. ¿Es la cruz realmente cristiana o viene del paganismo? Exacto. Veremos cómo el material que tenemos conecta esa interpretación bíblica con la historia, con Constantino y, con el uso que se le ha dado después. Es interesante ver cómo evolucionan los símbolos, ¿verdad? Ya, cómo se cargan de significado con el tiempo y las culturas. Fascinante. Pues venga, empecemos por la parte bíblica que expone este texto. Se va al Antiguo Testamento a Números capítulo 21. Ajá. Vamos a leerlo tal cual se cita en el texto. Son los versículos 8 y 9. Y el Eterno dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Continúa. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vale. Y aquí la clave, según el texto bíblico, es la palabra asta. Claro, un poste, un mástil vertical.
No dice nada de un travesaño. Exacto. No se describe una cruz como la que solemos imaginar. Y esto, según el análisis que presenta el texto de Tito Martínez, conecta directamente con palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Sí, en el capítulo 3. Leemos también, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La lógica que sigue el texto aquí es, bastante directa. Sí, la interpretación es, si Jesús fue levantado como la serpiente, y la serpiente estaba en un asta, o sea, un madero único. Ujú. Que el texto identifica con el término griego estauros. Exacto, un poste. Pues entonces Jesús habría muerto en un madero simple, vertical, no en una cruz con travesaño. Lo cual, claro, choca de frente con toda la iconografía cristiana tradicional. Totalmente. Es una imagen muy distinta. Y aquí es donde el texto lanza la gran pregunta. Si esto es así, si no hay base bíblica para la cruz de dos maderos, según esta lectura, ¿cómo llegó a ser el símbolo cristiano? Claro, ¿de dónde sale entonces? Y el texto apunta a orígenes paganos. Y entra en juego el emperador Constantino. Año 312, la batalla del puente Milvio, la famosa visión. La visión del signo y el lema. Con este signo vencerás. El crismón, o, según otras versiones, una cruz. Pero, y aquí viene el giro argumental del texto de Martínez, se afirma que Constantino realmente no dejó el culto al sol. Que siguió adorando al sol invictus, al sol invicto. Y como prueba, el texto menciona monedas. Monedas acuñadas después del 314, o sea, después de su supuesta conversión plena, que llevan una cruz. ¿Pero qué tipo de cruz? Una cruz de brazos iguales. Y el texto la identifica como un símbolo muy antiguo. ¿De dónde? Del dios Sol babilónico. Se dice que es un símbolo solar ancestral, relacionado con la astrología, Babilonia. O sea, la conexión que establece el texto es, Constantino adopta un símbolo pagano conocido, la cruz solar. Exacto, que representa el calendario solar, y menciona de pasada la esvástica como otra forma de cruz solar. Vale, adopta este símbolo pagano y esto facilita la transición del imperio hacia el cristianismo, pero manteniendo un vínculo con el culto solar, con raíces en Babilonia, una especie de sincretismo, quizá. Una jugada política y religiosa, según esta perspectiva. Y a partir de ahí, el texto describe la expansión masiva de la cruz, sobre todo dentro del catolicismo. Sí, habla de su omnipresencia, en los tejados de las iglesias, en los altares, en la ropa de los sacerdotes, hasta en la forma de las plantas de algunas iglesias. Y no solo el objeto físico, también el gesto. Exacto. El texto de Martínez es muy detallado en esto. La señal de la cruz en el bautismo, reciba el sello de la cruz, dice, en la confirmación, la cruz de ceniza el miércoles de ceniza. Al entrar en la iglesia, antes de comer. Incluso da números. Dice que el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces en la misa y bendice el altar con ella 30 veces. Tela. Una ritualización muy intensa del símbolo. ¿Y sobre las iglesias protestantes qué dice el texto? Pues que, aunque rechazan ciertos usos católicos, como la adoración del objeto, también usan la cruz. En las torres, en los púlpitos. Sí, la aceptan y la respetan como emblema cristiano, aunque quizás con menos carga ritual que en el catolicismo. Vale. Y después de todo este recorrido histórico y bíblico, el texto llega a una conclusión, demoledora. Sí. Muy contundente. Reafirma primero su idea central. Jesús murió en un staurus, un madero único, basándose en la comparación con la serpiente de Moisés en Juan 3. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, Tito Martínez declara, según este texto, que el culto a lo que él llama la cruz babilónica no se quedó en Roma. ¿A dónde pasó? A las iglesias evangélicas. Las llama hijas de la gran ramera, refiriéndose a Roma. Palabras muy duras. A menudo se llaman cruzadas evangelísticas, vinculándolas así, dice el texto, a las cruzadas medievales católicas. Una conexión muy polémica también. Y entonces llega la afirmación, la más rotunda y controvertida de todo el texto. Tenemos que citarla tal como se presenta. A ver. El texto de Tito Martínez afirma que la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia. Así de claro. Tal cual. ¿Y por qué? El razonamiento que da es que millones de, y usa estas palabras, falsos cristianos la han utilizado para asesinar a millones de personas. Se refiere a las cruzadas, a la violencia hecha en nombre de la cruz. Exacto. Y repite la idea, para que no queden dudas.
insiste en que la cruz es el mayor símbolo satánico de toda la historia que han utilizado millones de falsos cristianos para asesinar a millones de personas. Vuelve a recalcarlo, el mayor símbolo satánico de toda la historia. Es una acusación de una gravedad extrema contra un símbolo central para tantísima gente. Desde luego. Resume una perspectiva radicalmente opuesta a la visión tradicional. Madero único, Stauros, no cruz, basado en Números y Juan. Segundo, la conexión histórica, Constantino, el sincretismo con el culto solar pagano de origen babilónico, usando la cruz de brazos iguales. Y tercero, la conclusión final y brutal. La cruz como el mayor símbolo satánico ligado a la violencia histórica de los falsos cristianos. Palabras como Stauros y Shuron en griego en realidad se referían a un poste, un madero vertical sin más. Y no se queda ahí. El material llega a decir que el símbolo común de la cruz es, y cito, satánico y criminal. Esto en relación a cómo lo han usado, dice, ciertos grupos. Así que... Stauros, en el griego del Nuevo Testamento, no significaba una cruz como la imaginamos, sino un poste, una estaca. Un madero vertical, vamos. un solo palo. Eso es. Menciona que esto lo respaldarían los mejores eruditos en idioma griego. La idea central es que la forma de T o de cruz es posterior. Ya. Y luego está el salto al latín, ¿no? De Stauros a crux. Exacto. Ahí la cosa se pone interesante. El estudio explica que fue Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, la famosa Vulgata, quien usó crux como equivalente de Stauros. Claro, y crux nos suena ya directamente a cruz. Pero era lo mismo, significaba crux en tiempos de Jerónimo, lo que entendemos hoy por cruz, según este análisis. Pues parece que no exactamente. Martínez se apoya en el Oxford Latin Dictionary. Cita una definición que es bastante más amplia. A ver, la leo tal cual la presenta el texto. Venga. 1. Cualquier estructura de madera en la cual los criminales eran expuestos a muerte, una cruz, etc. También una estaca para empalar. B. En varias frases denota crucifixión o empalamiento. Ver también crucifijo. Ojo, ¿eh? Una estaca para empalar. Lo incluye explícitamente. Sí. Y no solo eso, añade que el diccionario latín-español del doctor Segura Munguía traduce crux como palo del tormento, muy parecido a madero de tormento. Entiendo. Ser solo un poste. Vale. O sea que el argumento lingüístico, según lo presenta Martínez, sugiere que las palabras originales eran más genéricas, que no definían la forma de T que asociamos hoy. Pero bueno, si el lenguaje puede ser ambiguo, ¿qué pruebas saca él de la propia Biblia para decir que fue un solo madero? Aquí es donde entra la otra palabra griega, shulon, que significa literalmente madero, leño, madera. Ajá. Y Tito Martínez se fija mucho en cómo se usa shulon en pasajes muy importantes del Nuevo Testamento, justo los que hablan de la ejecución de Jesús. Si te parece, leemos esos versículos tal como los cita él. Perfecto, sí. Vamos a escucharlos completos. El primero, Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Madero. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Otra vez, madero. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Siempre madero. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí además con la palabra maldito asociada al madero. Y el último, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Impresiona escuchar la palabra madero una y otra vez en versículos tan centrales, ¿no? Desde luego. Y para Martínez, esta repetición, este uso consistente de xulon, es la prueba bíblica directa. Apunta a un único poste vertical, no a la cruz tradicional. Entonces, para recapitular un poco la postura de Tito Martínez que hemos visto. Por un lado, el análisis lingüístico de Staurus y crux, que según él no definían una forma concreta. Y por otro, el uso repetido en el Nuevo Testamento de la palabra madero, xulon. Y sin olvidar esa calificación tan dura del símbolo tradicional como satánico y criminal,
lo vincula al uso histórico por ciertos grupos. Exacto. Es que lo que plantea este análisis, en el fondo, es cómo un símbolo puede evolucionar, ¿no? Y cómo la traducción, la tradición, pues pueden ir cambiando la percepción popular a lo largo de los siglos. Claro. La diferencia de significado que Martínez señala entre el stauros griego original, el crux latino de la época y nuestra cruz actual. Ahí está el meollo de su argumento. Jesús murió en un madero único. Exacto. No en la cruz tradicional que todos tenemos en mente. Jesús fue colgado de un solo madero vertical. Y parte del escrito de Tito Martínez, como decías, responde a un estudio que encontró en aciprensa.com de un tal Frank L. López. Sí. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante, porque Martínez destaca que incluso ese otro estudio, al que critica, reconoce algo que para él es fundamental. ¿El qué? Que el emblema de la cruz, ojo, tiene un origen pagano, anterior al cristianismo. Exacto. Y Tito Martínez subraya justo esa admisión que encuentra en el texto de López. Y además se apoya en un libro, La cruz en tradición, historia y arte e historia, de William Wood Seymour. Vale. Cito lo que Martínez extrae de ahí, textualmente. Aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tao, en su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. ¿Una T? Una T. Ujú. Era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios, o sea, un símbolo precristiano y extendido. Claro. Y a partir de esta base histórica que él presenta, la conclusión de Tito Martínez es, bueno, bastante directa. ¿Cuál? Que la veneración de la cruz no viene de la Biblia, sino de pueblos paganos. Así lo dice. Paganos. Ya. Y va más allá. Califica esta veneración de idolatría. Idolatría. Sí, y mentira. Palabras fuertes. De hecho, para recalcar la gravedad según su visión, cita Apocalipsis 21:8. Leo textualmente. A ver. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uf, contundente la advertencia que extrae de ahí. Desde luego. Y bueno, además de ese origen del símbolo, el análisis de Tito Martínez se mete con otra palabra griega clave, stauros. Stauros, la que se suele traducir como cruz. Esa misma. Él señala que incluso los eruditos reconocen que su significado primordial, el primero, es un palo o estaca vertical. También. Sí. Y para apoyar esto, cita el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, que es una obra de referencia evangélica. Leemos lo que dice este diccionario, según lo recoge Martínez. Vale. Cruz. Crucificación. El término griego para cruz, stauros, verbo estauro, significa en primer lugar estaca o viga vertical y secundariamente estaca utilizada como instrumento de castigo y ejecución. Se utilizaba para ahorcamientos, empalamientos o crucifixiones. Aparte del poste vertical, crux simplex, en el que se ataba o empalaba a la víctima, existían 3 tipos de cruz. O sea que según esta fuente que él cita, el significado primario es poste. Crux simplex. Y luego ya vendrían otros tipos. Exacto. El poste simple sería lo básico. Vale. Entonces, si estauro significa principalmente poste, y el símbolo de la cruz como tal es pagano según su análisis, ¿dónde dice la Biblia específicamente que Jesús murió en un chulón, en un madero único? ¿En qué se basa para afirmarlo tan rotundamente? Pues él argumenta que la evidencia está ahí, en el uso explícito de Shulon, Madero. madero. Pide que se preste atención a varios versículos concretos. Si te parece, los leemos tal cual los presenta él, literalmente. Venga, perfecto. Leámoslos. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Colgándole en un madero. 1. Siguiente. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Otra vez, colgándole en un madero. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Quitándolo del madero. Clarísimo aquí también, ¿no? Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Se refiere a la ley antigua, ¿verdad? Sí, conecta con Deuteronomio. Y el último que cita de forma destacada, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sobre el madero. Pues sí, la palabra shulon, madero, aparece repetidamente en estos pasajes claves sobre la muerte de Jesús. Martínez insiste en que dicen clarito, vamos, que no hay duda, según él, que fue un solo madero. Eso es, clarito como tú dices que él enfatiza. Y claro, la pregunta obvia es, ¿qué pasa con todas las traducciones de la Biblia que sí usan cruz o crucificado? Claro, que son la mayoría, ¿no? Las más conocidas. Exacto. Pues Tito Martínez las aborda de frente. Las califica de traducciones falsas o malas traducciones. Falsas o malas, así, directamente. Sí. Sostiene que cuando el texto griego original usa estauros, el verbo asociado no significa necesariamente crucificar en el sentido de clavar en dos palos cruzados, sino ser clavado o fijado en un madero o poste vertical. O sea que la traducción crucificar ya llevaría implícita una interpretación de la forma que él considera errónea. Justo. Y añada que el propio Nuevo Diccionario Bíblico Certeza que citamos antes relaciona ese acto de colgar en un madero, shulón, con la maldición de Deuteronomio 21, 22, 23. La que mencionaba Gálatas. Sí, y lo describe como un símbolo de humillación extrema en la antigüedad, ser colgado de un poste. Entendido. Sin duda, este análisis de Tito Martínez, centrado en la etimología de Shulón y Estauros y en la lectura tan literal de esos versículos de Hechos, Gálatas y Pedro, pues ofrece una perspectiva que choca frontalmente con la imagen tradicional. Los romanos no usaban un solo método, tenían varios instrumentos. Ajá. Estaba la crux simplex, que es justo eso, el poste vertical, luego la crux comisa, que tenía forma de T, ¿Ya? la crux decusata, que es la forma de X, y la crux inmisa, que sí, esa es la de los dos maderos cruzados. Entonces, la tesis fuerte del texto es que Jesús murió en una crux simplex. Exacto, en un solo madero vertical. Se basan, dicen, en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos que ellos consideran clave. ¿Y rechazan entonces de plano la idea de que los romanos solo usaran la cruz de dos maderos? Mencionan un dibujo antiguo, ¿no? Del siglo II. Sí, un grafito de una figura con cabeza de asno en una cruz en forma de T. Pero lo despachan rápido, ¿verdad? Dicen que es una burla, una mofa ignorante de soldados romanos. Efectivamente, lo califican así, y que no es una prueba válida de cómo murió Jesús. E insiste mucho en que creer en ese dibujo es, casi como preferir una imagen pagana a lo que, según su interpretación, dice la Biblia que indica un solo madero. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. A ver. El texto niega, pero categóricamente, que la cruz se convirtiera en símbolo cristiano justo después de la resurrección. Vaya. Califican esa idea de majadería. Es un término fuerte, sí. Y lanzan un desafío, a ver quién demuestra que los apóstoles o los cristianos del siglo I usaran cruces como objeto de culto o como amuleto. O sea que nada de llevar cruces al cuello ni nada parecido en esa época. Nada de nada según este material. Afirman que eso fue totalmente desconocido hasta Constantino, ya en el siglo IV. Y para apoyar esto, tiran de fuentes externas. Citan, por ejemplo, a la Nueva Enciclopedia Católica. Leo textualmente lo que recogen. En el arte simbólico de los primeros siglos del cristianismo, no se encuentra la representación de la muerte redentora de Jesús en el Gólgota. Fíjate. Los cristianos primitivos no estaban dispuestos a representar gráficamente ni siquiera el instrumento de la pasión del Señor. Y citan también a un erudito, J.F. Hurst, Ajá. que según el texto dijo, no se usaba el crucifijo ni ninguna representación material de la cruz. El énfasis que ponen es tremendo. Dicen que la propia jerarquía católica reconoce que los cristianos de los primeros siglos no tenían cruces. Claro, el argumento es potente. Y el punto de inflexión, según esta narrativa, es el emperador Constantino. La famosa visión antes de la batalla, ¿no? Esa misma. La del puente Milvio sobre el 312 después de Cristo. Le atribuyen a esa supuesta visión celestial, con el lema «Con este símbolo vencerás», la adopción de la cruz. Pero lo presentan como algo negativo. Totalmente. Lo describen como el momento en que un símbolo pagano se introduce en lo que ellos llaman,
y cito de nuevo con su lenguaje crítico, el catolicismo apóstata y pagano y la gran ramera. Son términos muy duros del propio texto. Para reforzar esa idea del origen pagano, acuden a más referencias. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica, una edición de 1946, Sí. que decía algo como: En casi todas partes del mundo antiguo se han hallado varios objetos marcados con cruces anteriores a la era cristiana. o sea que la cruz ya existía antes. El uso de la cruz como símbolo religioso en tiempos anteriores al cristianismo puede considerarse como casi universal, relacionado con alguna forma de adoración de la naturaleza. Y también traen a colación a G.S. Tayak. Según el texto, este autor escribió: es extraño, y no obstante un hecho incuestionable, que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo, la cruz ha sido usada como símbolo sagrado. Vaya. Y añade: el Baco griego, el Tamuz tirio, el Bel caldeo y el Odín escandinavo, todos fueron simbolizados por un objeto cruciforme. La idea es mostrar esa continuidad, esa raíz pagana del símbolo. Y el texto no se corta al final, ¿eh? Concluye esta parte con una advertencia bastante seria. Cita directamente Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. A ver qué dice. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uf, palabras mayores. Y lo aplican sin rodeos. El autor del material lo aplica directamente a quienes, según él, mienten sobre el origen cristiano del símbolo de la cruz. Es que la cruz tradicional, tal como la conocemos, es un error. Un malentendido histórico y lingüístico, sí. Un símbolo que, insisten, tiene origen pagano, adoptado siglos después de Cristo por influencia de Constantino, y que es venerado por lo que califican muy duramente como papistas idólatras. Exacto. La tesis central es un desafío directo a una imagen que está, profundamente arraigada en nuestra cultura y en la religión. La cruz no es un símbolo cristiano original, sino que es pagano e incluso llega a decir que es satánico. Cristianos de los primerísimos siglos, los apóstoles incluidos, no usaban la cruz. De ninguna manera. De ninguna. Ni cosida en la ropa, ni colgada al cuello, ni haciendo la señal, ni en los edificios donde se reunían. Describe una fe en esos tiempos, totalmente diferente a lo que hoy se asocia con el cristianismo. Entiendo. Entonces, para Martínez, la cruz no es original. Es algo que se impuso después. Exacto. Y sitúa en origen en Babilonia, fíjate. En Babilonia. ¿Sí? Y de ahí salta a calificarla como símbolo satánico. Un engaño para millones, dice él. Madre mía. Es que es una idea muy chocante, ¿no? Pensar que un símbolo tan central pueda tener un origen así o ser impuesto. Desde luego. Y buena parte de su crítica se centra en la Iglesia Católica Romana. Ajá. La llama idólatra y pagana, precisamente por venerar cruces. Claro. Y para sostenerlo, se remite al segundo mandamiento. Cita directamente el texto bíblico de Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. ¿Y qué dice exactamente? Es importante tener el texto literal. Dice así, textualmente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Vale? No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Ahí está la clave. La prohibición de inclinarse ante imágenes. Justo. Ese es el punto central para su argumento contra la veneración de cruces e imágenes. Y aquí viene una de las acusaciones más fuertes de su análisis. A ver. Acusa a la Iglesia Católica de haber, eliminado este mandamiento de sus catecismos más populares. ¿Eliminado? ¿El segundo mandamiento? Según la argumentación de Martínez, sí, para, facilitar la idolatría, la veneración de imágenes que el mandamiento prohibía explícitamente. Eso es muy grave, claro. Modificar los mandamientos. Es una acusación muy seria sobre alterar textos que se consideran fundamentales. Y para demostrar esa supuesta omisión, él menciona una lista concreta, ¿verdad? Una de Haz y Prensa. Efectivamente. Señala una versión de los 10 mandamientos publicada en esa web y dice que al mirarla, no aparece el mandamiento sobre las imágenes tal cual está en Éxodo. ¿Podemos leer esa lista que él cita para ver cómo queda? Sí, claro. La lista que él presenta y que atribuye a esa fuente es esta. Leo textualmente. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano.
Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Ya veo. Y efectivamente, ahí no está la prohibición explícita de hacerse imágenes y no inclinarse ante ellas, como leímos de Éxodo. Justo. Y Martínez no se queda ahí. Conecta esto con el libro del Apocalipsis. ¿Cómo? Interpreta que ciertas partes del Apocalipsis se refieren directamente a la Iglesia Católica. Cita, por ejemplo, Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Leámoslo también, para ser precisos. Dice así: Y oí otra voz del cielo, que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y él interpreta que ella es la Iglesia Católica y llama a salir de ahí. Esa es su lectura, sí. Es interesante también cómo se defiende él mismo. Porque claro, con estas ideas le acusarán de ser enemigo de la cruz de Cristo. Claro, es una acusación previsible. Y él responde usando la propia Biblia. Cita Filipenses capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice ese pasaje? Pues dice, y cito textualmente de nuevo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea que usa el mismo texto para darle la vuelta al argumento. Es hábil. Sí, y aquí entra otro argumento clave, el lingüístico. El significado original de la palabra griega stauros. Que normalmente se traduce como cruz. Exacto, pero Martínez argumenta que stauros originalmente significaba un madero vertical, un poste, una estaca, no necesariamente una cruz de dos maderos. ¿Y se apoya en alguna fuente para eso? Sí, cita el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Leo la definición que él transcribe. Cruz, crucifixión. El término griego para cruz, stauros, verbo stauroum, latín crux, crucífigo, asegurar a una cruz, significa en primer lugar estaca o viga vertical, y secundariamente estaca utilizada como instrumento de castigo y ejecución. En primer lugar, estaca o viga vertical, ¿vale? Entiendo. Y secundariamente, instrumento de ejecución, sin especificar la forma. Eso es. Y basándose en esa definición, Martínez llega a una conclusión sorprendente. ¿Cuál? Que los verdaderos enemigos del estauros de Cristo, entendiendo estauros como el madero único de ejecución, o sea, enemigos de la muerte de Cristo en un solo madero, son precisamente los que enseñan que murió en una cruz de dos maderos. Vaya giro. Y no solo eso, sino los que además veneran ese símbolo de dos maderos. Entonces, para él, enseñar la cruz tradicional y venerarla te convierte en enemigo de la verdadera cruz o estauros. Esa es su conclusión, y reafirma su tesis principal. La cruz de dos maderos es un símbolo pagano, de origen babilónico y satánico. Vuelve a insistir en lo de satánico. Sí, lo repite varias veces en su análisis. Llega a decir que es quizás el mayor símbolo satánico de toda la historia. El mayor de la historia. Tal cual, usado, según él, por falsos cristianos a lo largo de los siglos. Es una afirmación tremenda. Insiste mucho en la gravedad que le atribuye este símbolo. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto los argumentos de Tito Martínez. Históricos, lingüísticos, bíblicos. Todo para presentar la cruz no como el símbolo cristiano por excelencia, Exacto. sino como un símbolo pagano, satánico, ajeno a la fe original, impuesto más tarde y ligado a la idolatría prohibida. Correcto. Esa es la esencia de su planteamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, más allá de si estos argumentos concretos son válidos o no, que eso ya es para una reflexión más profunda, Claro. lo que sí plantea este tipo de análisis, tan radicalmente distinto a lo habitual, es una cuestión de fondo interesante. ¿Cuál? Pues, ¿cómo nos afecta o cómo puede afectar a la percepción de la fe, de la tradición, el darnos cuenta de que los orígenes o los significados de símbolos que consideramos centrales, bueno, pues que pueden ser muy distintos a lo que pensábamos, Ya. o que han sido reinterpretados, disputados a lo largo de la historia?
¿Cómo influye eso en la vivencia de una tradición? Jesús no murió en esa cruz de 2 maderos que todos conocemos. Efectivamente, Jesús murió en un solo madero vertical, lo que los griegos llamaban stauros. Un poste, vamos. Un poste, sí. Y bueno, carga bastante contra la imagen tradicional. Se basa en la Biblia, en la lógica y en algunas evidencias externas. Juan 20, versículos 24 y 25. Lo leo literal. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Claro, la interpretación habitual es: si hay clavos, en plural, uno en cada mano, pues eso sugiere brazos extendidos, una cruz. Pero Martínez dice que no. Dice que ese argumento es, y cito textualmente, falso y estúpido. Vaya, ¿y por qué? Pues él sostiene que se puede clavar perfectamente una mano a cada lado de un único poste vertical. Si los brazos están hacia arriba, paralelos al cuerpo... Ah, o sea, la postura sería diferente a la que imaginamos. Exacto. Y de hecho, insisten que Jesús y Simón de Cirene cargaron el madero vertical entero, el estauros, no un travesaño. La idea del travesaño es una burda mentira papista. Así lo llama. O sea, la clave, según Tito Martínez, es la posición de los brazos, no tanto el número de clavos. Vale, otro punto. El letrero. Sí. Mateo 27:37 dice: «Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos». Ajá. La idea común es que sobre la cabeza implica que había un madero transversal arriba, ¿no? Para poder ponerlo ahí. Claro, eso dicen muchos. Pero Martínez también rechaza eso. Argumenta que si los brazos estaban alzados y paralelos en un solo poste, pues había sitio de sobra sobre la cabeza y entre las manos para colocar el letrero. No ve la necesidad de la cruz, entonces. Para nada. Se habla de arqueología, ¿verdad? Sí, menciona el hallazgo de Yivat Hamiftar, de 1968. Encontraron unos huesos de un hombre crucificado en el siglo I, con un clavo todavía en el talón, si no recuerdo mal. ¿Y eso no prueba la crucifixión en cruz? No. Él dice, los huesos prueban que hubo crucifixión, o sea, que lo clavaron, pero no demuestran la forma del madero. Ah, vale. La idea de que los brazos estuvieran clavados a un patibulum, a un madero transversal, él dice que eso se lo inventa quien lo afirma, que igual pudo ser clavado en un solo poste vertical. ¿Y cómo califica este argumento arqueológico? Pues, igual que los otros, falso y estúpido. Vale, seguimos. Hay otro elemento famoso, el grafito de Alexamenos, Sí, ese dibujo encontrado en Roma. que es como una burla, ¿no? Un tipo con cabeza de asno en una cruz en forma de T y la frase «Alexamenos venera a su dios». Exacto. Tito Martínez reconoce que eso muestra una crux commissa, una cruz en forma de T. Y que era una forma de ejecución romana. Entonces, eso no va en contra del poste único. Argumenta que eso es una prueba de cómo se hacía en Roma, pero no de cómo murió Jesús específicamente en Jerusalén. Afirma que los romanos usaban también la crux simplex, es decir, el poste único, y sostiene que esa fue la que usaron con Jesús. Vale, tiene sentido su línea argumental. Y parece que todo vuelve una y otra vez al significado de la palabra griega stauros. Ahí está el meollo para él, pone muchísimo énfasis en eso. ¿Qué dice exactamente? Que stauros originalmente significaba simple y llanamente un madero o poste vertical, sin travesaño ni nada. O sea que el significado posterior de cruz es una evolución o una mala interpretación. Eso es. Acusa a quienes defienden la cruz tradicional de contradecirse, de decir primero que stauros es poste y luego usarlo como si significara cruz de 2 maderos. Para Tito Martínez, la conclusión, basada en su lectura del Nuevo Testamento, es clara. Jesús murió en un stauros, una cruz simplex, un solo madero. Y todo esto le lleva a una conclusión final bastante fuerte, ¿no? Sobre el símbolo de la cruz en sí. Sí, es demoledor en su conclusión. Afirma que el culto a esa cruz, que él considera pagana y procedente de Babilonia... ¿De Babilonia? Sí, él rastrea el símbolo hasta allí. Y dice que ese culto es directamente idolatría. ¡Caramba! Y añade, basándose en su interpretación de ciertos pasajes, que los idólatras irán al lago de fuego. Son palabras mayores.
Desde luego. Y lanza un desafío. Que alguien demuestre que los apóstoles o los cristianos antes del siglo IV, dice él, jamás portaron cruces ni las veneraron, y califica la idea contraria como una absoluta mentira del diablo. Desde los clavos, el letrero, la arqueología, el grafito, la palabra estauros, hasta esa conclusión tan radical sobre la idolatría. Sí, la verdad es que su análisis es un desafío frontal a una imagen y una tradición de siglos. Quienes usan la cruz, y aquí incluye a cristianos evangélicos y a la Iglesia Católica Romana, a la que por cierto llama la Gran Ramera, pues que no son verdaderos cristianos. Los considera hijos de la Iglesia Católica. Sí, así empieza. Y no se queda ahí, claro. Vincula directamente el símbolo de la cruz con la violencia histórica. Habla de los cruzados católicos, por ejemplo, y los describe como vulgares asesinos, fanáticos y psicópatas. Según el texto de Martínez, llevaban cruces mientras asesinaban a millones de personas. Uf, la cruz es inseparable de esa violencia. Totalmente. Esa es la idea central. De hecho, Tito Martínez llega a decir que la cruz es el mayor símbolo satánico y criminal de la historia. Así, tal cual. Insiste mucho en que ha sido usada por millones de falsos cristianos para cometer asesinatos en masa. El mayor símbolo satánico y criminal. Es impactante. Y he visto en los fragmentos que no se limita solo a la historia, digamos, europea o cristiana. También establece conexiones con culturas anteriores, ¿verdad? Con las precolombinas. Ah, sí, ese es un punto muy interesante que usa. Intenta demostrar que la negatividad del símbolo es como intrínseca, que no viene solo del cristianismo. Menciona específicamente a los mayas, en México. Señala que ellos ya usaban la cruz como símbolo religioso mucho antes de que llegara el catolicismo. ¿Y qué relevancia tiene eso en su argumento? Pues que, según afirma Martínez en su texto, bajo ese símbolo de la cruz, los mayas también cometían asesinatos rituales, como arrancar corazones y cosas así. Entiendo. Así que usa ese paralelismo histórico para reforzar su tesis principal sobre la cruz. Exacto. Él sugiere que incluso los propios jerarcas católicos se quedaron sorprendidos al encontrar ese culto a la cruz ya existente allí, de que la naturaleza del símbolo es inherentemente violenta y negativa, independientemente de la asociación cristiana posterior. Y vuelve a recalcar la idea, la cruz como el mayor símbolo satánico y criminal. Vale, queda clara la idea. Entonces, si seguimos la lógica de Tito Martínez, ¿cuál sería la conclusión práctica para un creyente hoy en día? Pues su postura es inflexible, la verdad. Ningún cristiano auténtico debería llevar o venerar una cruz. Y da dos razones principales. Primero, que Jesús no murió en una cruz. Y segundo, que los primeros cristianos, los originales, no la usaron como símbolo. Si alguien tiene una cruz, ¿qué recomiendo hacer? Hay que deshacerse de ella. Inmediatamente. Llega a llamarla, fíjate, excremento del diablo. Excremento del diablo. Es una expresión fuertísima. Sí. La idea es que desecharla sería un paso hacia lo que él considera el cristianismo verdadero, el primitivo. Los fragmentos incluso anuncian una futura refutación a un sacerdote católico en concreto, un tal Flaviano Amatuli Valente. Y Martínez no se corta, vamos. Lo llama auténtico hijo del diablo y asegura que puede destrozar sus argumentos, que califica de perversos, estúpidos y anticristianos. Varia. Esto deja muy clara la naturaleza polémica del escrito y la convicción tan absoluta que tiene el autor en su postura. Cruz es el mayor símbolo satánico y criminal que ha existido jamás. Nos presenta una visión donde la cruz no es un símbolo de fe, sino todo lo contrario. Un emblema que él considera inherentemente satánico, criminal, ligado sí o sí a la violencia y a lo que él llama falso cristianismo. Exacto. Lo pone a lo que él definiría como el cristianismo auténtico, el de los orígenes. Es una visión radicalmente distinta a la habitual, lo de la diosa Asera. Así es. El texto se enfrenta a una idea que le atribuye a Amatuli, que Jesús no pudo morir en un solo madero vertical. ¿Por qué? Porque, según esa visión que el texto critica, ese madero representaría a la diosa cananea Asera. Y claro, creer eso sería como honrar un ídolo. ¿Vale? ¿Y qué dice el análisis? ¿Cómo responde? Pues contraataca citando fuentes. Por ejemplo, menciona God Questions. Explica que Asera, según esta fuente, no era el madero en sí, sino que era representada por imágenes talladas en troncos. Cito lo que pone el análisis de God Questions. Asera fue representada por el tronco de un árbol sin ramos plantado en la tierra.
El tronco generalmente fue tallado en una representación simbólica de la diosa. Debido a la asociación con árboles tallados, los lugares del culto de Asera fueron llamados comúnmente de Asera. O sea que la diferencia es clave, ¿no? Una cosa es un poste para ejecutar a alguien Exacto. y otra una figura religiosa tallada. Justo. El análisis insiste mucho en eso. Jesús murió en un madero, usa la palabra griega stauros, un simple poste, no una imagen tallada de acera. Claro. Y por eso dice que el argumento que le atribuye a Matuli es ilógico, por esa equiparación. Correcto. Y usa un lenguaje, bastante fuerte para decirlo, muy en la línea crítica de todo el documento. Vale. Pasemos al siguiente punto. Se mete con 1 Corintios 1:18. Ajá. La versión Reina Valera 1960, que dice, y lo leo como viene en el análisis, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El texto dice que Amatuli usaría esto para defender la cruz de 2 maderos, y que rechazar esa forma lleva a la perdición. Y aquí la refutación del análisis es Lingüística, sobre todo. por la palabra griega original, stauros. El análisis insiste en que stauros significa madero, poste, estaca. No necesariamente 2 maderos cruzados. Argumenta que traducir stauros como cruz, que es una interpretación posterior y que no es la única opción. La considera incorrecta, de hecho. Y entonces, ¿cómo interpreta el versículo este análisis? Da una vuelta, ¿no? Sí, propone que la palabra, que es locura, no es el objeto físico, ni la cruz, ni el madero, ¿Sí, no? sino Cristo mismo. El verbo. Hace referencia a Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13. Cristo que murió en el Staurus. Ah, vale. O sea que, según este texto, la perdición viene por rechazar a Cristo. Exacto. No por creer que murió en un poste en vez de en una cruz. Y aquí es donde el lenguaje del texto se pone especialmente duro, ¿verdad? Sí. Califica la interpretación que atribuye a Amatuli como retorcida, diabólica, estúpida y falsa. Son palabras textuales del análisis que estamos comentando. Uf. Bueno, siguiendo esa línea, también habla de Efesios 2:16 y Colosenses 1:20, ¿no? Los que hablan de reconciliación por medio de la cruz. Eso es. Y de nuevo, el análisis dice que Amatuli los usaría para condenar a los que creen en el madero único. Y la respuesta del análisis imagino que va en la misma línea. La misma. Si estauros significa madero o poste, pues la reconciliación vino por la muerte de Jesús en ese estauros. Considera que usar esos pasajes para defender la forma de 2 maderos y atacar otras visiones es, una interpretación forzada y errónea. Llega a llamarla satánica. Muy contundente, sí. El tono no deja lugar a dudas. Refleja la postura tan radical del texto fuente. Y ya para terminar, el análisis se pregunta por qué la cruz es un símbolo tan común. Sí, y descarta de plano ideas populares. Lo de los vampiros dice que eso es cosa de las películas. Claro. Y va más allá. Afirma que el culto a la cruz viene del paganismo. Del paganismo. Sí, lo conecta con la antigua Babilonia y dice que luego la Iglesia Católica lo adoptó. O sea, presenta la cruz no como algo originariamente cristiano. Sino como algo Sí, incorporado después. Exacto. Como un elemento pagano. Y la conclusión del texto es, es demoledora. Llega a decir que la cruz es, desde su punto de vista, claro está, el símbolo más satánico y criminal de toda la historia de la humanidad. Madre mía. Bueno, hemos repasado los puntos clave de este análisis tan crítico, básicamente. Estauros es madero, no cruz. La conexión con Asera dice que es un error, y que los versículos importantes se refieren a Cristo y su muerte en el estauros, no a la forma del objeto. Lo interesante aquí es ver cómo la interpretación de una sola palabra, ¿no? Stauros, y el marco histórico que le pongas a un símbolo, pueden llevar a conclusiones tan opuestas, radicalmente opuestas sobre algo tan central para una fe. Sí. Demuestra la importancia de la exégesis, de la interpretación de los textos antiguos. Y también de cómo se cuenta la historia en estos debates. Gálatas 5, versículo 11. Cito textualmente. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo enfoca esto el texto? Pues aquí el análisis rechaza de plano que ese tropiezo sea oponerse al símbolo de la cruz, al objeto. Insiste una y otra vez en que la palabra original en griego es stauros, que significa madero,
poste. La interpretación que da es que Pablo sufría persecución justo por enseñar que el Mesías, el Cristo, había muerto en un madero de tormento, algo que era, pues, escandaloso en la época, no por predicar una cruz física. De hecho, considera que traducir estauros como cruz es, y cito, una traducción falsa, que oculta el verdadero escándalo. Entiendo. Entonces, la persecución vendría de la humillación de morir en un poste, no del símbolo como tal. Vale. Siguiendo con esto, ¿qué pasa con Gálatas 6:14? Cito otra vez. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. ¿Gloriarse en qué, entonces, desde esta perspectiva? Aquí el texto se pone especialmente vehemente. Niega, pero, vamos, rotundamente, que Pablo se refiera a gloriarse en un objeto, en la cruz física. Sostiene que la gloria de Pablo estaba solo, únicamente, en la muerte de Jesús en el estauros, en ese madero, y en el perdón que esa muerte consiguió. Y es aquí donde se pone muy duro. Califica la práctica de llevar o venerar cruces, los objetos, como una doctrina satánica y perversa. Llega a decir doctrina de demonios. Y subraya mucho, con énfasis, que los cristianos de los primeros siglos no tenían cruces, ni las usaban. Vaya, su lenguaje. Directo, sí. Calificarlo de satánico no deja lugar a dudas sobre la postura tan radicalmente opuesta a la visión común, ¿no? ¿Y cómo aborda entonces Filipenses 3:18? Cito, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes serían esos enemigos? Entonces, de nuevo, la clave para el texto es stauros, el madero. Según este análisis, los enemigos no eran los que rechazaban el símbolo de la cruz, que, insiste, no se usaba, sino que eran aquellos, en la época de Pablo, que no afectaban la idea de un Mesías ejecutado de forma tan humillante en un madero, como si fuera un criminal. Y aquí el texto le da la vuelta completa al argumento tradicional. Afirma que los que enseñan que Jesús murió en una cruz de 2 maderos son, de hecho, los verdaderos enemigos del estauros de Cristo. Califica esta enseñanza como doctrina diabólica. Ostras, una inversión total del argumento. Es decir, que según esta lectura, abrazar la cruz tradicional te convierte en enemigo de la ejecución real en el madero. Y esto nos lleva a Colosenses 2:15 y Hebreos 2:14. Colosenses dice, cito, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Niega el texto la victoria sobre Satanás aquí. No niega la victoria en sí. Lo que niega es que la cruz física, el objeto, sea el instrumento o una especie de amuleto para esa victoria. Reitera lo mismo. Donde leemos cruz, deberíamos leer estauros, madero. La interpretación que ofrece es que Jesús triunfó sobre esos poderes malignos y destruyó el poder del diablo mediante su muerte en ese madero, no a través del objeto. El poder está en el acto redentor, en la muerte misma, no en el instrumento de ejecución. Y vuelve a recalcar, Pablo nunca usó ni veneró cruces como objetos. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la argumentación central de este material, la palabra griega estauros significaba poste o madero, no cruz de 2 palos, y que fue, digamos, incorrectamente traducida como cruz. Y por tanto Jesús murió en ese madero único. Cualquier uso o veneración posterior del símbolo de la cruz de 2 palos es visto por esta fuente no solo como un error, sino como una desviación gravísima, tachada una y otra vez de influencia, pues eso, satánica. Exactamente. Eso es. Y lo que llama mucho la atención es cómo la interpretación de una sola palabra, estauros, lleva a una revaluación tan radical de un símbolo que es central para millones y millones de personas. Y no solo una revaluación, sino una condena tan absoluta de su uso. Se acepta la muerte en el madero como fundamental, sí, pero se rechaza el símbolo de la cruz de 2 vigas como un engaño histórico y espiritual. La cruz no trae bendición. Al revés, causa de maldiciones, de guerras, de asesinatos, y que esto viene de antiguo, que lo rastrea hasta Babilonia. Babilonia nada menos. Y ojo al calificativo que usa, porque es potente. Símbolo crucífero satánico.
así, con mayúsculas, sí, satánico. Es un lenguaje, bueno, busca impactar, está claro, y luego intenta como reforzar esa idea, ¿no? Conectando el símbolo con las llamadas santas cruzadas. Claro. Argumenta que quienes el texto llama falsos cristianos, pues que usaban la cruz creyendo que les protegía a Dios, pero que era un error. Un error. Para el autor del texto es un símbolo ligado a la violencia ejercida en nombre de la fe. Insiste mucho en eso, en que es un símbolo asociado al asesinato. Qué interesante cómo le construye esa historia negativa, ¿no? Y justo después mete un contraste. Dice que la bendición, la redención, no viene del símbolo de la cruz. No, Viene específicamente del acto. de la muerte. Así, muerte de Jesús. Y que ocurrió en un madero o poste de tormento. No usa la palabra cruz ahí. Exacto, y eso es fascinante, ¿verdad? Cómo se esfuerza en separar, pero radicalmente, el evento salvador del símbolo que todos asociamos con él. Claro. Por un lado está el acto, la muerte redentora, que sí ve como positiva. Pero por otro, el objeto, la cruz, a la que le carga toda la negatividad. Ya. La implicación parece ser que la forma física del instrumento no solo da igual, sino que es perjudicial. O sea, busca quitarle toda sacralidad al símbolo. Si esa es la visión sobre el símbolo, ¿qué dice de la gente que lo venera? Ah, bueno, ahí el texto se pone todavía más directo. Lanza una acusación muy grave. ¿Qué dice? Afirma que quienes veneran la cruz han sido engañados por el padre de la mentira, el diablo, y que esto ha pasado a través de falsos maestros y falsos pastores. ¿Engañados por el diablo? Nada menos. ¿Y con qué fin? Pues el propósito, según el texto, es muy claro. Llevar a la gente a la idolatría. Idolatría. Una acusación fuerte en este contexto. Muy fuerte, sí. Y lo llama textualmente maldita idolatría. Algo que insiste el texto. Trae condenación. Vuelve a la carga con que la cruz es un símbolo maldito y, repite satánico. Ya. Ligado a un engaño espiritual y esa violencia histórica que mencionaba, a los asesinatos. Entiendo. ¿Y el fragmento que estamos viendo, cómo cierra? ¿Termina ahí? No, cierra con una llamada a la acción muy concreta. Ah, sí. Sí, se dirige directamente al lector. Dice algo como, le exhorto a que se arrepienta de esa maldita idolatría y crea en el verdadero evangelio. Eso es. Y define ese verdadero evangelio como centrado en la muerte de Jesús en un madero y su resurrección al tercer día. Esa es la vía, dice, para el perdón y la vida eterna. O sea, una llamada a abandonar la creencia en la cruz como símbolo y abrazar lo que presenta como la verdad, muerte en madero y resurrección. Exactamente. Vale, entonces, si resumimos un poco, este texto nos planta una visión donde la cruz no es símbolo de redención, para nada. No. La describe como un engaño de origen satánico, directamente. Un objeto de idolatría que además está ligado históricamente a la violencia, al asesinato. Una visión, totalmente opuesta a la tradicional. Totalmente opuesta, sí. Claro. Lo más llamativo es esa separación tan tajante que hace, ¿no? Entre Jesús y su sacrificio, por un lado, que sí valora, Claro. y el símbolo de la cruz, por otro, al que le quita todo valor positivo. Es más, le atribuye una naturaleza, engañosa y muy negativa. Y bueno, para quien quiera profundizar, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com. Ahí está todo detallado. Las 21 tesis de Tito.com. Eso es, y también en su canal de YouTube, que es este mismo, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Perfecto. Y para facilitar las cosas, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Y ya para terminar, pues nada, recordar que quien no esté suscrito a este canal, que lo haga ahora. Que compartan este video en sus redes sociales si les ha parecido interesante. Y que le den un like, claro. Eso, un like. Y muy importante, activen la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video con más estudios como este. Y que comparta este video en sus redes sociales. Pues nada más por hoy entonces. Nada más. Pues muchas gracias. Ha sido muy clarificador. Gracias a ti.